En la ventana del vaquero escribió «Déjame entrar». Lo que pasó después te sorprenderá. Juan vivía solo en una vieja casa de madera, al borde de un rancho grande que pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Era un lugar apartado, rodeado de campos verdes, pastizales que se extendían hasta donde la vista se perdía y montañas suaves que parecían tocar el cielo. Desde pequeño había aprendido a cuidar del ganado, a montar a caballo, a reparar cercas y a enfrentarse a las dificultades que trae la vida en el campo. Sin embargo, a pesar de todo ese aprendizaje, no había nada que pudiera prepararlo para lo que esa noche estaba a punto de vivir. Esa tarde, después de terminar su trabajo con los animales, Juan decidió quedarse en la casa un rato más. Afuera, el sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, mientras los últimos rayos dibujaban sombras alargadas sobre el campo. En la cocina, la tetera silbaba suavemente sobre la estufa de gas, y él preparaba una taza de té para acompañar su lectura. Había encontrado un libro viejo en el estante de su padre, uno que hablaba sobre historias de lugares lejanos y aventuras de personas comunes que enfrentaban situaciones extraordinarias. Mientras hojeaba las páginas, sentía que por un momento el mundo fuera del rancho desaparecía y solo existían él, el libro y la tranquilidad del hogar. Pasaron las horas y la noche llegó sin prisa, con su manto de estrellas que brillaban con intensidad sobre el campo silencioso. La luna llena asomaba detrás de algunas nubes, iluminando la casa con un resplandor suave y frío. Juan se acomodó en la mecedora frente a la ventana del salón. Le gustaba mirar el paisaje nocturno, escuchar el susurro del viento entre los árboles y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Esa calma era parte de su rutina, y él la valoraba profundamente. Pero esa noche, algo diferente estaba a punto de suceder. Mientras Juan se acomodaba con su libro, escuchó un ligero golpe contra la ventana. Al principio pensó que era algún animal del campo, quizá un pájaro nocturno, un zorro o incluso un ciervo que había tropezado con la cerca. Pero cuando se acercó a mirar, notó que algo no estaba bien. Frente a él había un pequeño papel pegado en el vidrio con cinta adhesiva. La escritura era irregular, como si la persona que lo había escrito estuviera temblando o apurada. En letras simples y claras decía, «Déjame entrar». El corazón de Juan dio un salto. Se quedó inmóvil, sin comprender del todo lo que veía. Miró alrededor, pero no había nadie. La casa estaba silenciosa, el viento movía las ramas de los árboles, y las sombras bailaban por el patio trasero. Intentó pensar en una explicación lógica, tal vez alguien del pueblo había pasado por allí, aunque estaba bastante alejado y no era habitual que alguien caminara hasta ese punto del rancho de noche. Tal vez era un amigo jugando una broma. Sin embargo, ninguna de esas ideas lo tranquilizó por completo. Se acercó con cautela a la ventana, inspeccionando los alrededores. A lo lejos, entre la oscuridad de los árboles, podía distinguir formas borrosas que parecían moverse con rapidez, como si alguien estuviera caminando entre los arbustos. Juan respiró hondo. Su instinto le decía que no se trataba de un juego, y que debía actuar con cuidado. Cerró la ventana, pero no la aseguró por completo. Quería observar más antes de decidir cualquier cosa. Mientras regresaba a la mecedora, sentía un cosquilleo de intriga mezclado con un poco de miedo. ¿Quién habría dejado ese mensaje? ¿Qué quería decir con esas palabras simples? Juan nunca había recibido visitas inesperadas, mucho menos en medio de la noche, y menos aún con un mensaje tan directo. Su mente comenzó a imaginar varias posibilidades. Tal vez era alguien que se había perdido en el campo, alguien que necesitaba ayuda. O quizás, alguien que tenía una historia propia que no podía contar fácilmente. Cada pensamiento era más inquietante que el anterior, pero también más intrigante. Decidió que la mejor manera de enfrentar la situación era con calma. No abriría la puerta de inmediato. En cambio, buscó una linterna potente y se acercó lentamente a la ventana, intentando ver con claridad lo que había afuera. Cada paso hacía que su corazón latiera más rápido, pero Juan sabía que debía mantener la compostura.
El campo nocturno tenía sus propios sonidos, el crujido de las ramas, el susurro del viento, el movimiento de los animales. Todo parecía más intenso de lo habitual, y la sensación de misterio se hacía más fuerte. Al mirar de nuevo por la ventana, vio la figura de una joven. Estaba parada entre los árboles, ligeramente encorvada, como si el frío la obligara a abrazarse a sí misma. Su cabello largo se movía con la brisa, y la luz de la luna iluminaba su rostro parcialmente, mostrando una expresión de miedo y cansancio. Juan se sorprendió, no esperaba ver a nadie allí. La joven levantó la mano suavemente y señaló la ventana, como si pidiera ayuda sin palabras. Juan sintió un impulso de preocupación. Sabía que no debía acercarse sin pensar, pero tampoco podía ignorar la situación. Volvió a revisar el perímetro con la linterna y confirmó que no había nadie más cerca. Respiró hondo, recordando todo lo que había aprendido sobre precaución y sentido común en el campo. La joven no parecía ser una amenaza, sino alguien necesitada de asistencia. Tomando una decisión rápida, se preparó para actuar con cuidado, sabiendo que esa noche sería diferente de cualquier otra que hubiera vivido. El viento traía un olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Cada sonido en la noche parecía amplificarse, el batir de las hojas, el crujido de la madera de la casa, incluso el eco de su propia respiración. Juan se acercó nuevamente a la ventana y llamó suavemente, ¿estás bien? ¿Quién eres? La joven no respondió con palabras, solo hizo un gesto afirmativo con la cabeza, señalando que necesitaba entrar. En ese momento, Juan entendió algo importante, esa simple nota de papel era más que un mensaje, era un pedido de ayuda, un vínculo inesperado entre dos desconocidos en medio de la noche. Sintió que debía actuar, pero lo haría con precaución. Preparó la puerta trasera, verificando que todo estuviera seguro, y respiró hondo antes de dar el siguiente paso. La noche prometía ser larga, y la historia que estaba por comenzar sería diferente a todo lo que él había vivido antes. Juan tomó aire profundamente antes de acercarse a la puerta trasera de su casa. Cada paso que daba hacia la entrada parecía resonar con más fuerza que lo habitual, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. Sabía que debía ser cuidadoso, pero la preocupación por la joven lo hacía moverse con rapidez. Mientras ajustaba la linterna en su mano, podía sentir el frío de la madera de la puerta bajo sus dedos y escuchar el leve crujido del suelo. La brisa nocturna agitaba las hojas de los árboles y traía consigo un olor a tierra mojada, un aroma familiar que siempre lo conectaba con la tranquilidad del rancho, pero que ahora se mezclaba con la tensión de la situación. Desde la ventana, Juan observó cómo la joven se movía lentamente hacia la luz que la casa proyectaba. Sus pasos eran inseguros, y cada tanto se detenía, como si tuviera miedo de avanzar demasiado rápido. Sus ropas estaban ligeramente sucias de polvo y ramas, y su cabello, desordenado, mostraba signos de que había caminado bastante para llegar hasta allí. Juan comprendió que no era solo un visitante inesperado, era alguien que había pasado por dificultades esa noche y necesitaba ayuda urgente. Tranquila, dijo en voz baja, tratando de no asustarla. Ven, aquí estás segura. La joven levantó la vista y asintió con la cabeza, mostrando un gesto tímido y agradecido. Sus ojos reflejaban cansancio y alivio al mismo tiempo. Juan abrió la puerta lentamente, manteniendo la linterna levantada para iluminar el camino sin deslumbrarla. La joven se acercó con pasos vacilantes, y él pudo notar que sus manos temblaban ligeramente. La invitó a entrar, y una vez dentro, cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie más pudiera entrar sin ser visto. El interior de la casa estaba cálido y acogedor. La luz de la lámpara de la sala iluminaba suavemente las paredes de madera, y el aroma del té recién hecho flotaba en el aire. Juan llevó a la joven a la sala y le ofreció una silla junto a la mesa. Mientras lo hacía, notó que su respiración era agitada, como si hubiera corrido o estuviera nerviosa. Él decidió no preguntar de inmediato, dejándola recuperarse un poco antes de intentar obtener respuestas. ¿Quieres agua?, preguntó con amabilidad. Sí,
por favor, respondió ella con voz baja, apenas audible. Juan llenó un vaso de agua fría y se lo entregó. La joven lo tomó con cuidado y bebió lentamente, mirando alrededor con curiosidad y cautela. Cada detalle de la casa parecía nuevo para ella, la chimenea apagada, los cuadros antiguos en la pared, los muebles que habían sido heredados de generaciones anteriores. Juan observaba todo con atención, evaluando si estaba cómoda y segura. La noche afuera continuaba, silenciosa, pero cargada de misterio. Una vez que la joven terminó de beber, Juan decidió romper el hielo. No debes tener miedo, dijo con voz tranquila. Estoy aquí para ayudarte. Ella bajó la mirada y asintió. Sus ojos, grandes y expresivos, revelaban miedo, pero también gratitud. Lentamente, comenzó a contar su historia. Se llamaba Clara y vivía en un pueblo cercano, no muy lejos del rancho. Esa noche había salido a dar un paseo por el campo, algo que hacía a menudo para despejar su mente después de días largos y cansados. Pero esta vez, había seguido un sendero que no conocía bien y, sin darse cuenta, se perdió entre los árboles y las colinas. Caminé mucho y no podía encontrar el camino de regreso, dijo con un hilo de voz. Tenía miedo de no llegar a casa antes de que oscureciera. Juan escuchaba atentamente, sintiendo cómo su corazón se apretaba al imaginarla sola en la oscuridad del campo. Sabía lo fácil que era perderse en esos terrenos, especialmente cuando la noche caía rápido y las sombras jugaban trucos a la vista. La joven parecía exhausta y temerosa, y él comprendió que su decisión de dejarla entrar había sido correcta. Mientras hablaban, Juan preparó una manta caliente y se la ofreció a Clara. Se sentó junto a ella y notó que su respiración comenzaba a normalizarse un poco. La joven se abrazó la manta, agradecida por el calor y la seguridad que sentía en la casa. La conversación continuó, y Juan le preguntó sobre su vida, su familia y su rutina diaria. Cada respuesta que recibía hacía que la conexión entre ellos creciera. Aunque se acababan de conocer, había una sensación de confianza y comprensión mutua que surgía de la situación extraordinaria. Después de un rato, Juan decidió prepararle algo de comer. No era tarde, pero la joven no había cenado, y él sabía que necesitaba energía después de tanto caminar. Preparó un plato simple, pan, queso y frutas que había en la cocina. Clara aceptó la comida con gratitud, y mientras comía lentamente, Juan observaba cómo cada bocado parecía darle fuerza y alivio. La noche ya no se sentía tan amenazante, en lugar de miedo, había una sensación de cuidado y compañerismo. Sin embargo, la tranquilidad era solo parcial. Juan sabía que no podían quedarse en la incertidumbre para siempre. La pregunta sobre cómo había llegado exactamente hasta allí seguía en su mente. Además, la noche continuaba, y aunque la casa era segura, el mundo exterior seguía siendo impredecible. Decidió que después de que Clara descansara un poco, tendrían que planear cómo volver al pueblo de manera segura al día siguiente. Mientras tanto, comenzaron a hablar de otras cosas, de los animales del rancho, de la vida en el campo, de sus hobbies y experiencias. Clara se relajaba poco a poco, y Juan sentía que la tensión inicial comenzaba a desaparecer. La joven sonreía por primera vez desde que había llegado, y esa sonrisa iluminaba la habitación más que cualquier lámpara. Por un momento, todo parecía normal, como si no hubiera un extraño mensaje en la ventana ni una noche llena de incertidumbre. Pero la noche aún tenía sus propios planes. Afuera, los sonidos del bosque seguían, y Juan no podía evitar mirar por la ventana cada cierto tiempo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido despertaba un pequeño sobresalto. Sin embargo, también había algo fascinante en la calma del campo nocturno, un recordatorio de que la naturaleza, aunque a veces impredecible, tenía su propia belleza. Clara lo observaba y parecía maravillada, como si nunca hubiera estado tan cerca de la vida rural. Poco a poco, Juan le mostró algunos objetos curiosos de la casa, fotos antiguas, herramientas que habían pasado de generación en generación y pequeños recuerdos familiares. Clara escuchaba con atención, preguntando detalles y anécdotas.
Cada historia que Juan contaba parecía acercarlos más, creando un vínculo inesperado en medio de la noche. A pesar de lo extraño de la situación, había algo reconfortante en compartir historias y conocer a alguien en circunstancias tan especiales. Cuando la joven finalmente empezó a sentirse más tranquila, Juan sugirió que descansara. Preparó un lugar improvisado en la sala, con mantas y cojines, para que pudiera dormir cómodamente sin sentir miedo. Clara se acomodó, y antes de cerrar los ojos, miró a Juan y dijo con voz suave, «Gracias por dejarme entrar. No sé qué hubiera hecho si no te hubiera encontrado». Juan asintió, comprendiendo que esa noche no era solo un encuentro casual, era un momento en el que la bondad y la empatía habían cambiado el curso de la noche para ambos. Se sentó en su silla junto a la ventana, observando cómo la joven finalmente descansaba. Afuera, la luna brillaba, las estrellas continuaban su danza silenciosa, y el campo volvía a su ritmo tranquilo, aunque nada sería igual después de esa noche. Mientras el sueño de Clara comenzaba a profundizarse, Juan pensó en lo extraño y maravilloso que podía ser el mundo. Un simple mensaje en un papel había cambiado todo, había transformado una noche solitaria en una experiencia única, llena de misterio, cuidado y conexión humana. Sabía que al amanecer tendrían que enfrentarse a la realidad y encontrar la manera de que Clara regresara a su hogar, pero por ahora, la noche pertenecía a ellos, a la historia que apenas comenzaba y a la inesperada aventura que los había unido. A medida que la noche avanzaba, la tranquilidad en la casa parecía mantenerse, pero Juan no podía evitar sentir que algo estaba por suceder. La experiencia de haber encontrado a Clara y dejarla entrar era nueva para él, y aunque sentía satisfacción por haberla ayudado, también existía una preocupación constante por lo que podría pasar en las horas siguientes. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, produciendo sombras que parecían figuras misteriosas. La luna iluminaba suavemente el patio, pero aún así, cada sonido parecía más fuerte, más cercano, como si el bosque quisiera recordar que estaban solos en medio de la noche. Clara dormía profundamente, acurrucada en las mantas que Juan había preparado. Parecía más tranquila que cuando llegó, y él pudo finalmente relajarse un poco. Sin embargo, su instinto le decía que debía mantenerse alerta. Caminó lentamente hacia la ventana y observó los alrededores, asegurándose de que no hubiera movimientos extraños en la oscuridad. La vastedad del campo era hermosa, pero también podía ser peligrosa para alguien que no estaba acostumbrado a la soledad y los sonidos del bosque. Cada animal nocturno, cada crujido de la madera o de las hojas bajo sus pies, lo mantenía atento, aunque su experiencia en el rancho lo ayudaba a no entrar en pánico. Decidió sentarse nuevamente en su mecedora y reflexionar sobre la situación. Pensó en lo extraño que era que Clara hubiera llegado hasta su casa sola, perdida en la noche. Se preguntó qué habría pasado si no la hubiera encontrado, si alguien más la hubiera visto y no hubiera actuado con cuidado. La idea de que podía haber estado en peligro lo hizo valorar aún más la oportunidad que tenía de protegerla. Esa noche no era solo una casualidad, parecía una prueba de su capacidad para cuidar a otros, y sentía que debía estar a la altura de la responsabilidad. Después de unos minutos, escuchó un suave golpe proveniente de la puerta principal. Su corazón dio un salto. No esperaba visitas, y menos a esas horas. Lentamente, se levantó y se acercó con cautela, sujetando la linterna y preparando su voz para hablar sin alarmar a nadie. ¿Quién está ahí?, preguntó, manteniendo el tono firme pero calmado. No hubo respuesta inmediata. Solo el sonido del viento y el susurro de las hojas. Juan frunció el ceño, pensando que tal vez solo era alguna rama movida por la brisa. Sin embargo, no podía ignorar por completo el ruido. Se acercó a la puerta y miró a través de la mirilla. No vio nada, pero un pequeño movimiento en el jardín llamó su atención. Una figura oscura parecía estar desplazándose lentamente entre las sombras de los árboles. Juan respiró hondo. Su instinto le decía que debía estar preparado para cualquier eventualidad, pero también que no debía actuar precipitadamente.
Regresó a la sala, cerró la puerta con cuidado y volvió a mirar a Clara, que aún dormía plácidamente. Sabía que no podía dejarla sola si había alguien afuera, así que decidió vigilar desde la ventana sin que ella se despertara. Pasaron algunos minutos, y la figura desapareció entre la oscuridad. Juan sintió alivio momentáneo, pero también una inquietud creciente. Algo en esa noche le parecía diferente a cualquier otra, la soledad del campo, los sonidos extraños, la aparición de Clara y ahora esa sombra misteriosa. Todo parecía estar conectado de alguna manera, aunque no podía identificar cómo. Cada vez que cerraba los ojos por un momento, imaginaba historias posibles, desde animales curiosos hasta personas con malas intenciones. Pero su sentido común le recordaba que debía mantenerse calmado y observador. Al amanecer, la luz comenzó a filtrarse lentamente entre las cortinas. Clara despertó, estirándose y parpadeando mientras sus ojos se acostumbraban a la claridad. Juan le ofreció un poco de agua y pan, y la joven aceptó con gratitud. Sus movimientos eran más seguros ahora, y su expresión mostraba menos miedo que la noche anterior. Juan decidió que era el momento de hablar sobre cómo regresaría al pueblo, pero también de contarle más sobre el rancho y la rutina diaria, para que se sintiera cómoda y no solo una visitante temporal. Tendremos que planear tu regreso, dijo Juan mientras preparaba un mapa improvisado en la mesa con lápiz y papel. No es seguro que camines sola de nuevo, especialmente después de lo que pasó anoche. Clara asintió, comprendiendo la situación. Su experiencia nocturna le había enseñado que el campo podía ser engañoso, que los caminos podían perderse y que incluso la distancia corta podía volverse larga y peligrosa sin orientación. La joven escuchaba atentamente, preguntando sobre rutas seguras y consejos para caminar por la zona sin perderse. Juan le explicaba con detalle, señalando cada camino, cada árbol distintivo y cada referencia que podría ayudarla a orientarse en caso de emergencia. Mientras hablaban, un gallo comenzó a cantar a lo lejos, anunciando el comienzo del nuevo día. La luz del sol se filtraba entre las ramas y creaba un patrón de sombras en el suelo de la casa. La atmósfera era diferente ahora, el miedo y la tensión de la noche habían dado paso a una sensación de seguridad y de preparación para enfrentar los próximos desafíos. Juan sintió que debía aprovechar esta claridad para fortalecer la confianza de Clara y enseñarle cómo moverse con seguridad. Decidieron salir al patio para estirar las piernas y observar el terreno con más claridad. Juan le mostró el establo, los corrales y los caminos que llevaban hacia el bosque y el pueblo cercano. Cada explicación estaba acompañada de consejos prácticos, como identificar puntos de referencia, cómo escuchar los sonidos del bosque para orientarse y cómo mantenerse alerta sin entrar en pánico. Clara escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra y demostrando un deseo genuino de aprender y cuidarse a sí misma. Mientras caminaban, Juan no podía evitar notar la belleza del campo en la mañana. Los rayos del sol iluminaban la hierba cubierta de rocío, los pájaros cantaban desde las ramas de los árboles y el aire fresco llenaba sus pulmones con un aroma limpio y revitalizante. A pesar de la tensión de la noche anterior, había algo maravilloso en la manera en que la naturaleza despertaba con suavidad y serenidad. Juan pensó que esa experiencia le recordaba que incluso después de la oscuridad y el miedo, siempre había un nuevo comienzo, lleno de oportunidades para aprender y crecer. De repente, Clara se detuvo y señaló hacia un arbusto cercano. ¿Qué es eso?, preguntó, con un tono de curiosidad y un poco de miedo. Juan se acercó y observó con cuidado. No había nada peligroso, solo un conejo que había saltado entre las ramas. La joven suspiró aliviada y se rió suavemente. Ese pequeño momento de alivio ayudó a romper la tensión que aún quedaba después de la noche difícil. Juan sonrió también, sintiendo que estaba cumpliendo con su papel de guía y protector, asegurándose de que Clara aprendiera a confiar en él y en su conocimiento del campo. Mientras continuaban su recorrido, Juan recordó que debía preparar un plan más sólido para que Clara regresara al pueblo de manera segura. No podía simplemente dejar que caminara sola, incluso con sus consejos.
Por eso decidió llevarla en su caballo, mostrándole primero cómo montar y cómo mantener el control mientras se desplazaban por caminos más seguros. Clara aceptó con un poco de nerviosismo, pero confiaba en la experiencia de Juan y en la seguridad que él le ofrecía. Aprender a montar y desplazarse por el campo le daba no solo movilidad, sino también confianza en sí misma, algo que Juan consideraba igual de importante que la seguridad física. Mientras la joven practicaba el manejo del caballo, Juan observaba con atención y paciencia, corrigiendo pequeños errores y alentando sus avances. Cada paso correcto era motivo de alegría y cada tropiezo se convertía en una lección para mejorar. La mañana avanzaba, y la relación entre ellos se fortalecía, basada en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. Aunque la experiencia había comenzado con miedo y sorpresa, estaba evolucionando hacia un aprendizaje compartido y una conexión genuina entre dos personas que se habían encontrado en circunstancias inesperadas. Antes de que la tarde cayera, Juan y Clara finalmente estuvieron listos para regresar al pueblo. Prepararon provisiones simples, agua, pan y frutas, y aseguraron que el caballo estuviera descansado y listo para el viaje. Juan se sentía satisfecho por haber guiado a Clara durante la noche y la mañana, y Clara estaba agradecida por la paciencia y la dedicación de su guía. La experiencia no solo había resuelto un problema inmediato, sino que también había creado un vínculo duradero basado en confianza, aprendizaje y cuidado. Juan y Clara ya estaban listos para emprender el camino de regreso al pueblo. La mañana había dejado atrás la oscuridad y el miedo, pero Juan sabía que el campo podía ser impredecible, y que siempre había que estar atento, incluso cuando todo parecía tranquilo. Prepararon el caballo con cuidado, revisando las riendas, el arnés y asegurándose de que todo estuviera firme. Clara estaba un poco nerviosa, era su primera experiencia montando sola durante un trayecto largo, pero confiaba en Juan y en su paciencia para enseñarle. «No te preocupes», dijo Juan mientras ajustaba la silla del caballo. «Vamos despacio y con cuidado. Lo importante es que lleguemos al pueblo sin problemas». Clara asintió y tomó aire profundo, agarrando las riendas con firmeza pero sin tensión excesiva. Juan se colocó a su lado, caminando junto al caballo para guiarla mientras avanzaban por el sendero que llevaba hacia un camino más abierto y seguro. La brisa de la tarde soplaba suavemente, y los árboles ofrecían sombra y frescura. Todo parecía tranquilo, pero Juan no bajaba la guardia, sabía que incluso un pequeño descuido podía causar accidentes o pérdidas de orientación en el campo. Mientras avanzaban, comenzaron a hablar sobre cosas más ligeras. Clara preguntaba sobre los animales del rancho, las tareas diarias de Juan y los lugares más bonitos que podía visitar en la zona. Juan respondía con paciencia, compartiendo historias de su infancia, de cómo aprendió a cuidar del ganado y de las pequeñas aventuras que había vivido en el campo. La conversación ayudaba a que Clara se sintiera más confiada y a que el viaje fuera más llevadero. Después de un rato, llegaron a una zona más abierta, donde el camino se dividía en varios senderos. Juan se detuvo para mostrarle el mapa improvisado que había hecho la noche anterior. «Aquí debemos ir por este camino», dijo señalando. «Es más seguro, más visible y nos ayudará a evitar perder la orientación». Clara asintió y siguió sus indicaciones con cuidado. Avanzaron lentamente, disfrutando del paisaje mientras Juan le enseñaba a leer señales naturales del entorno, la dirección del sol, la posición de los árboles y las huellas que podían indicar animales o personas que habían pasado antes. Cada detalle parecía sencillo, pero para alguien que no estaba acostumbrado al campo, podía ser crucial. Clara escuchaba atentamente y se sentía cada vez más segura. Todo iba bien hasta que, de repente, escucharon un ruido extraño proveniente de un arbusto cercano. Sonó como un golpe seco, algo que no podía atribuirse al viento. Juan se detuvo inmediatamente y bajó la voz. «Mantén la calma», dijo. «Solo mira y sigue mis instrucciones». Clara apretó las riendas con fuerza, pero hizo lo que Juan le pidió. Entre los arbustos apareció un pequeño zorro que parecía asustado y buscaba refugio. Ambos soltaron un suspiro de alivio.
Juan le explicó a Clara que la fauna del campo podía aparecer de manera inesperada, y que lo importante era mantener la calma y observar antes de reaccionar. La joven comprendió rápidamente que la paciencia y la atención eran herramientas tan importantes como la fuerza o la rapidez. Continuaron su camino y, poco después, el sendero comenzó a inclinarse hacia una colina suave. Juan le indicó a Clara cómo mantener el equilibrio en el caballo mientras subían, controlando el ritmo y la dirección. Cada movimiento debía ser coordinado para evitar que el caballo tropezara o que ella perdiera la postura. La joven concentraba toda su atención en seguir las instrucciones, y Juan la alentaba con palabras tranquilizadoras. Muy bien, lo estás haciendo perfecto, decía. Solo sigue el movimiento del caballo y mantén la mirada hacia adelante. Cuando llegaron a la cima de la colina, la vista era impresionante. Se podían ver los campos verdes extendiéndose hasta el horizonte, con montañas suaves en la distancia y el cielo azul salpicado de nubes blancas. Clara se detuvo por un momento, admirando la belleza del paisaje. Su miedo inicial se había transformado en asombro y respeto por la naturaleza que los rodeaba. Juan aprovechó la pausa para explicarle cómo reconocer el terreno y cómo la observación del entorno podía ser crucial para moverse con seguridad. Sin embargo, mientras admiraban la vista, Juan notó algo extraño, una serie de huellas recientes en la tierra húmeda del sendero. No parecían de animales, eran más grandes y desiguales. Juan frunció el ceño. Creo que alguien pasó por aquí hace poco, dijo en voz baja. Debemos prestar atención. Clara miró hacia el sendero con cierta inquietud. Juan le explicó que a veces, otras personas podían moverse por el campo sin darse cuenta de que alguien los estaba siguiendo o que podían cruzarse en el camino. Lo importante era mantener la calma y seguir avanzando con cuidado. Ajustó la rienda del caballo y continuaron el recorrido, prestando atención a cualquier señal que pudiera indicar peligro o desorientación. Mientras descendían la colina, comenzaron a aparecer más huellas y algunos objetos tirados a un lado del camino, una botella de agua vacía, ramas quebradas y restos de hojas aplastadas. Juan dedujo que probablemente alguien había estado buscando un camino o refugio en la zona. Explicó a Clara que, aunque podía parecer preocupante, no siempre significaba un peligro inmediato, pero sí era importante estar atentos y ser conscientes del entorno. A medida que avanzaban, el clima comenzó a cambiar ligeramente. Algunas nubes oscuras aparecieron en el cielo, y la brisa se volvió más fría. Juan sabía que una lluvia ligera podría complicar el terreno, haciéndolo resbaladizo y más difícil de recorrer. Sin embargo, decidió continuar, asegurándose de mantener al caballo y a Clara seguros. Si vemos que empeora, buscaremos refugio, dijo. Lo importante es no apresurarnos y no entrar en pánico. Mientras continuaban, Clara comenzó a notar sonidos extraños entre los árboles, ramas que crujían, hojas moviéndose de manera inusual y un murmullo que no podía identificar de inmediato. Juan le explicó que esos sonidos eran normales en el bosque y que la clave era diferenciar entre lo natural y lo que podría indicar la presencia de otras personas o animales grandes. La joven respiró profundo y aprendió a escuchar con atención, siguiendo las indicaciones de Juan y observando cada movimiento del entorno. De repente, un trueno lejano resonó en la distancia, anunciando que la lluvia estaba cerca. Juan aceleró un poco el paso, pero manteniendo la seguridad de Clara y del caballo. Encontraron un árbol grande con ramas bajas que ofrecía un refugio parcial. Se detuvieron bajo él mientras la primera lluvia comenzaba a caer. El sonido de las gotas golpeando las hojas era intenso, pero al mismo tiempo relajante. Juan y Clara se cubrieron lo mejor posible con capas y mantas improvisadas que llevaban, esperando que la tormenta fuera breve. Mientras esperaban, Juan aprovechó para enseñarle a Clara cómo mantenerse protegida bajo un árbol en caso de lluvia, cómo observar el cielo y las nubes para anticipar cambios en el clima y cómo evaluar el terreno antes de continuar el camino. Clara escuchaba con atención, absorbiendo cada lección como si fuera vital. La experiencia no solo era física, sino también educativa,
Cada paso del viaje enseñaba algo nuevo sobre la naturaleza, la precaución y la confianza en uno mismo. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, retomaron el camino. El suelo estaba mojado y resbaladizo, pero Juan guiaba al caballo con cuidado, explicándole a Clara cómo ajustar su postura y controlar los movimientos del animal. Cada paso era una lección práctica y un recordatorio de la importancia de mantener la calma y la concentración. Clara comenzaba a sentirse más fuerte y segura, comprendiendo que la confianza se construye con conocimiento y experiencia, no solo con coraje. Al final de la tarde, lograron ver las primeras casas del pueblo a lo lejos. Clara suspiró aliviada, y Juan sonrió, satisfecho de haber guiado a la joven con éxito a través de la noche y la mañana, enfrentando dificultades inesperadas. La combinación de paciencia, observación, aprendizaje y cuidado había convertido lo que comenzó como un encuentro extraño en una experiencia inolvidable y educativa para ambos. Finalmente, después de horas de caminata por el campo, enfrentando lluvia ligera, senderos resbaladizos y la incertidumbre de la noche anterior, Juan y Clara comenzaron a ver claramente las primeras casas del pueblo. La luz de las ventanas se reflejaba suavemente en los charcos del camino, y el aroma de pan recién horneado y humo de chimenea flotaba desde algunas casas cercanas. Clara suspiró, aliviada y contenta, mientras el caballo avanzaba con paso firme y seguro. «Lo logramos», dijo ella con una sonrisa. «Gracias, Juan. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Juan sonrió también, aunque sabía que la experiencia no era solo un acto de generosidad de su parte, había sido también un aprendizaje para él. Esa noche y la mañana siguiente habían mostrado cómo el mundo podía cambiar de manera inesperada, cómo la preparación y la atención podían marcar la diferencia y cómo la empatía y la ayuda podían crear vínculos duraderos entre personas que antes eran desconocidas. Mientras se acercaban al centro del pueblo, varias personas comenzaron a notar el caballo y a la joven que lo montaba. Algunos vecinos se sorprendieron al verlos regresar desde el campo tan temprano, pero Juan había planeado cuidadosamente su llegada. Se detuvieron frente a la casa de Clara, que estaba ubicada en la calle principal. Su familia, al verlos aparecer, corrió hacia ellos con preocupación y alivio. Clara bajó del caballo con cuidado, apoyándose en Juan mientras ambos se aseguraban de que estuviera estable. «Clara», exclamó su madre, abrazándola fuertemente. «¿Dónde estabas? Nos teníamos tanta preocupación». Clara explicó rápidamente lo que había sucedido, cómo se había perdido en el campo, cómo había encontrado a Juan y cómo él la había ayudado durante la noche y la mañana siguiente. Su madre escuchaba con atención, entre lágrimas y sonrisas, agradecida de que su hija estuviera sana y salva. El padre de Clara también llegó, colocando una mano firme sobre el hombro de Juan en señal de gratitud y respeto. Juan se sintió cómodo pero también modesto, no era habitual recibir tanta atención, pero comprendía que su ayuda había sido significativa. Mientras Clara se reunía con su familia, él les explicó brevemente los detalles del viaje de regreso, los senderos que habían tomado, cómo se habían protegido de la lluvia y cómo habían logrado mantener la seguridad en todo momento. La familia asintió, mostrando reconocimiento y admiración, y agradeció nuevamente a Juan por su paciencia, cuidado y conocimiento del campo. Después de asegurarse de que Clara estaba completamente a salvo, Juan decidió regresar al rancho. Mientras caminaba de vuelta por el sendero, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. La experiencia lo había cambiado de maneras que no esperaba. Había aprendido que la vida puede presentar situaciones inesperadas que requieren no solo valor físico, sino también paciencia, observación y empatía. La noche de la ventana, el mensaje simple pero poderoso de déjame entrar y el encuentro con Clara habían demostrado que un solo acto de bondad puede transformar completamente una situación y crear un recuerdo imborrable. De regreso a su casa, Juan se sentó nuevamente en la mecedora frente a la ventana, mirando el paisaje del rancho iluminado por la luz del sol de la tarde. Todo parecía tranquilo, pero él sabía que la tranquilidad no significaba inactividad. La experiencia reciente le había recordado que siempre debía estar atento y preparado,
Que la vida puede sorprendernos en cualquier momento y que las pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Clara, por su parte, regresó a su rutina en el pueblo, pero su percepción del mundo había cambiado. La experiencia con Juan le había enseñado a valorar la paciencia, la preparación y la observación cuidadosa del entorno. Además, había aprendido que incluso en situaciones de miedo o incertidumbre, la confianza en otros y en uno mismo puede ser un recurso invaluable. Su relación con la naturaleza y el campo también se había profundizado, comprendiendo que la vida al aire libre, aunque desafiante, estaba llena de belleza y enseñanza. Con el paso de los días, Juan y Clara mantuvieron contacto. Intercambiaban mensajes y planes para futuras visitas, esta vez sin emergencias ni riesgos, solo para compartir historias y experiencias. La relación que comenzó con un encuentro inesperado y un mensaje en una ventana había evolucionado hacia una amistad basada en confianza, respeto y aprendizaje mutuo. Ambos reconocieron que lo que parecía un momento aislado se había convertido en un punto de inflexión importante en sus vidas. Reflexionando sobre todo lo sucedido, Juan comprendió que la lección más importante de aquella noche no era solo la ayuda que brindó, sino también lo que aprendió sobre sí mismo y sobre la vida. Aprendió que cada decisión, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo. Que la preparación, la atención al detalle y la empatía son herramientas esenciales para enfrentar la vida y sus desafíos inesperados. Y sobre todo, aprendió que incluso en los momentos de miedo o incertidumbre, la bondad y la acción consciente pueden transformar completamente una situación. Clara, por su parte, también llevó consigo enseñanzas importantes. Comprendió que confiar en otros no es una debilidad, sino una fortaleza cuando se combina con la observación y la precaución. Que la paciencia y la calma pueden ser más poderosas que la rapidez o la impulsividad. Y que, a veces, un encuentro inesperado con un extraño puede convertirse en una de las experiencias más significativas de la vida. El rancho volvió a su rutina habitual, con Juan atendiendo a los animales, reparando cercas y disfrutando de la tranquilidad del campo. Pero la experiencia reciente había dejado una marca permanente. Cada vez que miraba la ventana donde todo comenzó, recordaba la noche en que un simple mensaje cambió el curso de su rutina y le enseñó la importancia de la empatía y la atención. La ventana ya no era solo un objeto, era un recordatorio de la conexión humana, de la importancia de ayudar y de la manera en que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Con el tiempo, Juan compartió la historia con algunos amigos del rancho y familiares, no como una hazaña heroica, sino como un ejemplo de cómo pequeños actos de cuidado y atención pueden tener grandes efectos. La historia inspiró a otros a estar más atentos, a valorar la ayuda mutua y a reconocer que, incluso en la soledad del campo, nunca estamos completamente aislados. Siempre existe la posibilidad de conexión y de aprendizaje. Clara, al recordar aquella experiencia, escribía en su diario sobre la noche en que se perdió y sobre cómo la bondad de un desconocido le permitió regresar a casa segura. Cada palabra que escribía reforzaba su comprensión de la importancia de la calma, la atención y la confianza en la experiencia de otros. Sabía que aquella noche había cambiado su perspectiva, enseñándole a valorar cada momento y cada encuentro inesperado, incluso cuando parecía que todo estaba en silencio y la vida transcurría de manera ordinaria. En los meses siguientes, Juan y Clara siguieron compartiendo pequeñas aventuras en el campo, explorando senderos, observando la fauna y aprendiendo más sobre la vida rural. Cada visita reforzaba su amistad y su confianza mutua. Lo que comenzó como un mensaje en una ventana se había transformado en un vínculo duradero, lleno de respeto y admiración por la capacidad de cada uno de cuidar y enseñar al otro. Al final, la historia de Juan y Clara se convirtió en un recordatorio para ambos, que la vida puede presentar desafíos inesperados, que la atención, la paciencia y la empatía son esenciales para enfrentarlos, y que incluso los encuentros más fortuitos pueden dejar enseñanzas profundas. La ventana donde todo comenzó seguía allí, testigo silenciosa de una noche extraordinaria, de un mensaje simple y poderoso, y de la transformación de dos personas que aprendieron a confiar, a cuidar y a valorar cada instante compartido.
Juan miró la ventana una última vez antes de anochecer, respirando profundamente y sintiendo gratitud por lo que había vivido. Sonrió para sí mismo, comprendiendo que aquella noche había sido más que un encuentro casual, había sido una lección de vida, una historia que recordaría siempre y que le recordaría la importancia de la bondad, la atención y la conexión humana. Clara, en el pueblo, también reflexionaba sobre aquella experiencia, sabiendo que un mensaje sencillo podía cambiar el rumbo de la noche, la vida y la manera en que percibimos el mundo que nos rodea. Y así, con la noche cerrando el día y el campo en calma, la historia llegó a su fin. Pero la enseñanza perduró, un acto de bondad, un mensaje inesperado y la voluntad de ayudar pueden transformar no solo una situación, sino también la vida de quienes participan en ella. Juan volvió a su rutina en el rancho, Clara a su vida en el pueblo, pero ambos sabían que nada sería igual después de esa noche memorable, cuando la ventana se convirtió en el inicio de una conexión humana inolvidable.